Hola, Besi. Hola, Besi. Hola, Besi. Hola, vecino. Hola, Besi. Hola, Besi. Hola, Besi. Hola, Besi. Hola, Besi. Las voces, los acentos, los sonidos, las ideas, los temores, los problemas, las soluciones, los desafíos. Este es un espacio de la Veeduría Distrital y Lab Capital para escucharnos, entendernos, conocer, explorar, innovar y ser parte de la transformación permanente de nuestra ciudad. Sigan, por favor, siéntanse como en su casa. Hola, Besi. Bienvenidos a un nuevo podcast de la Veeduría Distrital. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente le interesa a los contratistas y contratantes del sector público a nivel nacional y distrital. Me refiero a la Ley de Garantías Electorales. Para abordar este tema, hoy me acompaña Andrea Portillo Orostegui, veedora delegada para la contratación de la Veeduría Distrital. Andrea, bienvenida a Hola, Besi. Hola, Andrea, muchas gracias por la invitación. Andrea, siempre que se acercan elecciones, escuchamos hablar en todas partes sobre Ley de Garantías. ¿Qué es Ley de Garantías? Cuéntanos. Bueno, pues la Ley de Garantías no es una ley que se llame Garantías, realmente es una ley que se fija con el fin de proteger todo el proceso electoral y asegurar pues que los candidatos compitan en condiciones justas. Básicamente lo que hace es fijar unas reglas especiales para las entidades públicas antes de las elecciones y lo que evita es que los recursos del Estado se desvíen en contratos o empleos públicos para apoyar esas campañas políticas. O sea que, en pocas palabras, se guarda, digamos, de alguna manera el aparato público para que antes de elecciones o durante las elecciones no haya contratación, ¿sí? Sí y no. ¿Por qué? Porque la contratación en sí no es un pecado ni antes ni después de las elecciones, solo que en algunas oportunidades se puede aprovechar ese periodo para solicitar, exigir o entregar dádivas o recursos para el apoyo a estos candidatos. Entonces, pues básicamente lo que se quiere es que se proteja, se haya una transparencia de ese proceso electoral y pues implica garantizar que ninguna autoridad o servidor utilice su cargo o los recursos asignados a su cargo o los institucionales para favorecer unas candidaturas. Entonces, aplica para todas las elecciones, ¿sí? Bueno, sí, en cada tipo de elección habrá unos periodos y unas condiciones para contratar o no contratar, efectivamente. ¿Y cuál fue el propósito de crear esa ley de garantías? Pues que los recursos públicos no se mezclen con esos intereses políticos y que los servidores públicos no actúen con una neutralidad más bien y no actúen persiguiendo un fin político, sino lo que se dice coloquialmente, trabajamos es para una entidad, no para un gobierno. Okay. Para este 2026, que se acercan unas elecciones a nivel nacional, ¿cuáles son esas fechas claves que debemos tener en cuenta para cumplir con esta ley? Bueno, ya una fecha de esas pasó, entonces vamos a hacer una distinción. Entonces la primera es que hay unas, por así decirlo, una ley de garantías para Congreso de la República y hay otra ley de garantías para la elección de presidente y vicepresidente de la República. Entonces, el pasado 8 de noviembre empezaron esas restricciones por las elecciones del Congreso de la República y a partir de esa fecha, pues las entidades públicas no podían firmar nuevos convenios entre instituciones y no podían usar recursos del Estado para apoyar reuniones o actividades de tipo político. Es decir, pues no pueden hacer o apoyar esas campañas políticas. Pero hay una excepción en este caso, y es que las restricciones, de hecho las de Congreso y Presidente, pues no aplican a esas modificaciones, prórrogas, adiciones o sesiones en los periodos electorales. Es decir, que si yo tengo un contrato y es necesario prorrogarlo, pues lo más posible es que se pueda hacer esa prórroga porque está exenta de esa ley. Y un segundo momento, una segunda fecha, es la de elecciones de presidente y vicepresidente de la República, que es como la segunda etapa de las restricciones, pero esa restricción va desde el 31 de enero de 2026 y a partir de esa fecha las entidades del Estado no pueden hacer contratos directos, es decir, no pueden contratar sin invitación pública ni permitir que
sin permitir que varias personas o empresas participen. Recordemos que si algunos vieron nuestras cápsulas de contratación, Sí, a través de nuestras redes sociales. así es, hablamos que la licitación pública siempre era la regla general, y la particularidad o la excepción es esa contratación directa. Pues la ley lo que hace es decir, un momento, usted no puede realizar esa contratación directa, o por lo menos un tipo de esta contratación directa, porque es la que mejor se presta para, pues, digamos, favorecer esos intereses, porque en la contratación directa tú limitas la competencia, tú no permites que haya una oferta general, pues, para presentarse. Entonces, principalmente es eso. Una pregunta. Juan Pérez, por decir cualquier nombre, Sí. es un profesional y es contratista del estado o del distrito. La entidad X, ¿hasta cuándo tiene tiempo para poder contratar a Juan Pérez independientemente de su cargo, sino un contratista común y corriente como la gran, digamos, la gran parte de las personas que están vinculadas a las entidades distritales o nacionales? ¿Hasta cuándo tienen fecha? Hasta el 30 de enero de 2026. O Ok. sea, hasta ese día podrá Juan Pérez suscribir su contrato. Ok. ¿Podríamos decir que una vez se cumpla todo este tema de la ley de garantías, hay algunas excepciones? Claro, ¿Cuáles todas. serían O sea, esas? hay un montón de excepciones, de hecho, Andrea, porque pues obviamente la gestión pública y los intereses públicos pues necesitan la contratación, pero entendamos que lo que estamos aquí es blindando el Estado de esas, digamos, de esas formas de contratación que pueden limitar esa competencia. Entonces, pero hay contratación que es necesaria, ¿sí? ¿Me entiendes? No es un pecado hacerla en ese tiempo. Entonces, algunas de las excepciones que contempla la ley, por ejemplo, son aquellos contratos para atender emergencias, ¿sí? Salud, desastres naturales, educación, actuaciones que ya estaban en curso antes del inicio de esas excepciones, movimientos de personal, por ejemplo, por renuncias, fallecimientos o decisiones judiciales, pues esas cosas hay que hacerlas, y pues algún tipo de contratación necesaria para defender el Estado en procesos judiciales. Entonces, la idea es que las entidades no se vayan a paralizar, pero tampoco usen esas excepciones para fines políticos. Y pues la clave es que cualquier actuación dentro del periodo electoral, y voy a decirlo aquí abiertamente, no solo en el periodo electoral, cualquier actuación del Estado pues debería estar plenamente justificada, documentada, y debe cumplir pues los principios de la contratación pública y de la administración pública en general. Tu opinión es clave para fortalecer la confianza, la transparencia y la relación entre la ciudadanía y las entidades del distrito. Participa en la encuesta de percepción de confianza institucional Bogotá 2025. Diligénciala en www.veeduriadistrital.gov.co. Andrea, tú que has estado vinculada tanto al tema de contratación y que conoces de primera mano toda esta información que nos acabas de contar, yo me imagino, tú me corregirás si no es así, deben haber algunas prácticas más frecuentes para esta temporada, asumo yo. ¿Podríamos identificar algunas o nos podrías contar como qué es lo más frecuente que se presenta en las entidades públicas previo a la entrada en vigencia de la ley de garantías? Uy, sí, realmente como la contratación empieza a ser, a ver, digamos que hay unos mínimos y máximos, por así hablando, unas tendencias de contratación, y usualmente esas tendencias, pues las entidades públicas, como hay una vigencia anual que es del 1 de enero al 31 de diciembre, normalmente las entidades públicas suelen contratar mucho el último trimestre. Okay. Pero cuando hay ley de garantías, eso es, o sea, es superior. Cuando hablamos, en este caso, la vigencia es, digamos, pues en elecciones de presidente, es hasta 31 de enero de 2026. Pero entonces, ¿qué hemos detectado nosotros? Que, por ejemplo, se empiezan a acelerar esos procesos de contratación para adjudicar antes del 31 de enero. Y pues ustedes saben que usualmente lo que se hace con afán se hace con error. Entonces se generan muchos errores en esa contratación. También miramos que hay muchos incrementos en la celebración de convenios administrativos. Entonces lo que ocurre es que muchas veces se tienden a firmar estos convenios en el último mes de la vigencia actual, y se les da inicio al contrato en febrero, marzo, abril. O sea, también pasa muchísimo. Y hay un aumento muy grande en solicitudes de contratación directa
por causales que no se logran verificar al 100%. O sea, yo insisto, lo que se hace con afán usualmente se hace con error. Entonces, eso es como lo más frecuente que nosotros podemos evidenciar en ley de garantías. Andrea, y desde la Veeduría Distrital, ¿qué recomendaciones podemos emitir a las entidades públicas a nivel distrital que también pueden servir a nivel nacional para poder cumplir a cabalidad todo este tema de la ley de garantías? Bueno, lo primero, y yo creo que eso es algo que venimos como interiorizando y tratando de sembrar esa semillita de la planeación y la justificación. Las cosas se pueden hacer, pero tienen que estar muy bien justificadas. Técnicamente, jurídicamente, siempre debemos actuar dentro del marco de la ley, se debe planear con anticipación. Entiendo que ya estamos en una coyuntura, ya estamos en diciembre, ya nos quedan 2 meses para contratar, es un poco complicado, pero siempre esa es la principal recomendación. Hay que revisar muy bien la motivación, muy bien la justificación. Si tenemos que revisar 3 veces, revisemos 3 veces, porque una vez suscritos los contratos, pues empieza a existir realmente los inconvenientes, y nosotros desde el punto de vista de fortalecer la supervisión, pues lo que queremos también es que los supervisores o los apoyos a las supervisiones de todos estos contratos pues puedan tener herramientas técnicas y jurídicas para poder revisar todo lo que a su cargo esté. Entonces, no sobrecargar a los apoyos a la supervisión, no sobrecargar las áreas de contratación, porque insisto, ahí es cuando están los errores. Y lo primero y lo principal, justificar y motivar adecuadamente las actuaciones administrativas. Pues muy bien, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos y por siempre hablarnos de manera tan pedagógica temas que a veces no son tan fáciles de entender para personas que no manejamos los temas jurídicos y demás. Muchísimas gracias, Andrea, por estar en Hola Besi. Gracias a ti, y es un placer atender estas invitaciones. Y a ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por siempre estar en sintonía con Hola Besi. Yo soy Andrea Cabana y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias a DC Radio, la emisora virtual del distrito, por acogernos, y a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio. Recuerden, cada miércoles hay uno nuevo y lo pueden oír cuando quieran y en la plataforma que más les guste. Hasta entonces.